llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios. Llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios. Les invito entonces para que allí en sus Biblias todos nos ubiquemos en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta, está al finalizando la Biblia. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos inicialmente vamos a leer del 1 al 7. Primera de Pedro 4, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Amén y amén. Bien, para comprender este pasaje bíblico es muy importante tomar el contexto en el cual el apóstol Pedro escribe. Allá en el capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice él a quién le estaba escribiendo. Dice que a los expatriados, es decir, los que estaban fuera de su país de nacimiento, los que habían tenido que huir a otras regiones por causa del evangelio. Y dice que a los de Capadocia, a los de Betinia, a los de Asia, a los del Ponto, y les está diciendo a ellos, les está escribiendo más bien a través de esta carta para darles fuerza, para darles entendimiento de que aunque están viviendo tiempos muy difíciles, lo mejor para nosotros los creyentes, y en el caso de ellos puntualmente, estaba por llegar. Y es muy interesante, porque en aquel entonces cuando escribe Pedro, había un gran incendio que había provocado el emperador Nerón en la ciudad de Roma. Nerón era un emperador que podríamos llamar un emperador loco. Y era tan perverso sus deseos y su ánimo desenfrenado de hacer cosas, de construir, que prefirió quemar la ciudad de Roma para él construirla a su amaño y gusto, sin importarle aún el bienestar de su propia gente, de los romanos. Y cuando todo estaba en incendio, en el mayor desastre de aquella ciudad, lo que hace es echarle la culpa a los cristianos. Entonces se levanta toda una sublevación completa contra todo aquel que se llamase cristiano, que dijera que era cristiano. Esa obstinación del emperador, ese deseo de hacer solo su voluntad sin tener en cuenta a las personas ni mucho menos a Dios, lo lleva a cometer tal situación, trágica situación podríamos decirlo. Y entonces los cristianos se encontraban en una gran dificultad y no sabían entonces ellos qué hacer. Si decían que eran cristianos permaneciendo en la fe, los iban a matar. O si negaban la fe de Jesucristo, si les tocaba decir, mire, yo no soy cristiano, yo no pertenezco a los que creen en Jesucristo, estarían negando al único Dios verdadero. Estarían negando la salvación, estarían negando el propósito para el cual Cristo los había llamado. Y esto sucede también en estos tiempos. No es la misma proporción ni puntualmente lo que sucedió allí en Roma. Es decir, a los cristianos, y lo decimos principalmente por nuestro país,
No nos están persiguiendo para matarnos porque decimos que somos cristianos. Pero el mundo sí nos está acechando. Y el mismo espíritu malo, el mismo espíritu de demonio que obró el Nerón allá en los años 70 después de Cristo, es el mismo espíritu que está obrando en esta sociedad, que está totalmente descarriada y aislada de la palabra de Dios, totalmente lejos de la voluntad del soberano Rey, el único Dios verdadero. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Todos esos espíritus que obran en personas no creyentes buscan ¿qué? Desprestigiar a todos los que creemos en Jesucristo, desprestigiar la fe cristiana, desprestigiar todo lo que nosotros conocemos y nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y eso lo utilizan como de la misma manera, con mentiras y con engaños. Y eso lo estaba anunciando el Espíritu de Dios a través de esta carta y en otros pasajes, lógicamente, donde estaba diciendo que el enemigo se vale de tal situación. ¿Para qué? Para que las personas se aparten de la voluntad de Dios. Desacreditar la iglesia y destruir su credibilidad. Es decir, que la gente no vaya a buscar la palabra de Dios. ¿Cómo busca la gente la palabra de Dios? Pues lo más directo sería ir directamente a la palabra de Dios, perdón la redundancia, que vayan directamente a buscarlo en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero también lo hacen, y la gran mayoría lo hace a través de otra persona. Entonces, cuando desacreditan la iglesia, ¿buscan qué? Buscan desacreditar la fe cristiana. Esto sucede cuando hay cristianos que no son coherentes con la palabra de Dios, o personas más bien que dicen ser cristianos pero que no lo son, que hablan de Dios pero no han entregado su vida al soberano Rey de la creación, que dicen pertenecer a una iglesia cristiana pero su testimonio es contrario a la verdad, es decir, no es coherente su vida con lo que dice la Biblia o con lo que declaran en su fe. Entonces el maligno toma esas situaciones, esos estilos de vida y los saca a la luz pública para decir, mire, esos son los cristianos. Por eso es que no deben de creer en nada de lo que dice la Biblia, porque miren lo que hacen ellos. Y es lo mismo que sucedió con Nerón. Con mentiras buscan desacreditar la palabra de Dios. Buscan desacreditar la iglesia de Jesucristo. Y por eso el texto de hoy entonces nos invita para que nosotros perseveremos siempre en el buen testimonio. Por eso dice el versículo 1 del pasaje que acabamos de leer. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nos dice la palabra de Dios que Cristo Jesús, el mismo Dios entre nosotros, sufrió todo en su carne. Y si alguien puede decir verdaderamente que todo lo que se dijo de él fue mentira, fue nuestro Señor Jesucristo. Y lo dijeron los romanos, pero también lo dijo su pueblo, también lo dijo los judíos, lo dijeron los fariseos, los escribas. Todos los que estaban allí cerca de él rechazaron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y que lo que él decía, incluso se atrevieron a decir que no venía de Dios y que lo que él hacía con el poder del Espíritu Santo no venía del Espíritu Santo, sino que venía de Belcebú. En una reunión anterior lo habíamos estudiado. Y él sufrió todo eso, pero él tenía el propósito de sufrir todo ese oprobio para acabar con el pecado. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo así que acabó con el pecado si estamos en medio del pecado y cada vez más y más vemos más y más pecado? Sí, acabó con el pecado para la vida eterna. Es decir, a la vida eterna en Cristo Jesús, los que vamos con Cristo Jesús, no entrará con nosotros el pecado. El pecado será echado, quitado totalmente de nosotros. De hecho, los que ya hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor, hemos sido limpiados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y esto será evidente plenamente el día que Jesucristo venga por nosotros, por su iglesia. Por eso Él dice que así como el Cristo Jesús sufrió en su cuerpo, en su carne, todo el oprobio,
todo lo malo por causa de destruir el pecado, que con ese mismo pensamiento debemos armarnos nosotros. Es decir, tener nosotros claro que todos, cada día, tenemos que luchar para vencer el pecado. Aunque hayan mentiras en contra de nosotros, aunque hayan ultrajes, aunque hayan dificultades, siempre permanecer fieles delante de nuestro Señor. Y eso tiene un propósito, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, sabiendo ya todo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, conociendo todos los días más y más su santa palabra, dice, lo que nos resta por vivir, no sabemos cuánto, puede ser un día, 2 días, 10 años, 50 años, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero lo que nos quede de vida, dice la palabra de Dios, que la debemos vivir apartados de las concupiscencias de los hombres, es decir, apartado de todo lo que los hombres quieren o entienden como vivir gozosos, porque el gozo del mundo es distinto al gozo del Señor, sino que nos dice que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso el título de hoy es llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es necesario que cada uno de nosotros reflexionemos y pensemos en qué punto estamos. ¿Ya le hemos dado una vuelta completa a nuestra vida o todavía estamos encerrados en las cosas de este mundo? Porque cuando dice el texto que nosotros debemos de vivir diferente a los gentiles, ahí en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, ¿quiénes? Lo hemos dicho también, pero lo repetimos, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles en principio es todo aquel que pertenezca a una nación diferente a Israel. El resto de naciones somos gentiles. Pero en el Nuevo Testamento los gentiles se les llama a los que no creen en Jesucristo, a los inconversos, a los que no reciben a Jesucristo y no lo tienen como su único Señor y Salvador, a los que no se apoyan en Él solamente, sino que tienen otras creencias. Esos son los gentiles. Y por eso es que los vemos en desórdenes de vida, una vida totalmente contraria a la palabra de Dios. Y este versículo 3 es bien importante. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, sé que todos venimos de una situación pecaminosa, pero ya eso lo tenemos que dejar atrás. Tenemos que darle una vuelta completa a nuestra vida y ahora dejar ese pasado allá en, en lo que mal hicimos. Cristo Jesús lo clavó en la cruz del Calvario, de hecho nos enseña la palabra, y vivir ahora una nueva vida para nuestro Señor, andando. ¿Qué es lo que les gusta a los gentiles, a los que no creen? Andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto es lo normal de la sociedad. Y no solo en nuestro país, en cualquier país del mundo vamos a encontrar las mismas características. Y el Señor nos está diciendo, basta ya de hacer eso. Denle una vuelta completa a su vida. Es tiempo de que ustedes verdaderamente testifiquen que son cristianos. Y eso lo van a hacer no con sus palabras, lo van a hacer con su estilo de vida. Esto va a ser para que otras personas vean en ustedes que son distintos. Al verlos distintos pueden recibir oprobios, sí. Pueden recibir desprecios, sí. Los pueden aislar de algunas reuniones sociales, sí. Pero no importa, porque para nosotros es mejor lo que viene que lo que estamos dejando en este mundo. Cada uno pensemos de todas estas cosas, a cuántas de ellas estamos aferradas. ¿Todavía tenemos estilos de vida los gentiles? ¿O verdaderamente somos diferentes? ¿O verdaderamente nosotros somos distintos, como el Señor nos pide a cada uno de nosotros? ¿Y esto cómo lo sabemos? La gente nos ve distinto. La gente nos ve que hemos cambiado. Por eso es tan importante que tengamos un verdadero estilo de vida visible como cristianos en esta sociedad. Dice el versículo 4, a estos, está hablando de los gentiles, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A los gentiles, es decir, a los no creyentes, les parece muy extraño nuestro comportamiento. Les parece muy extraño que nosotros ya no nos emborrachamos.
Les parece muy extraño que nosotros solamente tenemos una pareja. Su esposa solamente tiene a su esposo solamente tiene a su esposa, porque la sociedad permite tener varias parejas. A muchos les parece extraño que nosotros no estemos en medio de disipación, de engaños, de robos. Les parece extraño que nosotros busquemos siempre hablar con la verdad. A muchos les parece eso, que nosotros no estemos como el resto de la sociedad. Y esto es lo que verdaderamente testifica que somos cristianos, que somos creyentes. Repito, eso va mucho más allá de decir, va mucho más allá de decir con palabras que salen de un corazón frío, yo soy cristiano, o yo pertenezco a una u a otra iglesia. No tiene que ver nada con eso. Realmente tiene que ver con el buen testimonio que nosotros demos. Entonces, dejando todas esas cosas, estamos agradando a Dios. Estamos llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos en santidad. ¿Y qué es ser santo? Santo significa vivir apartados del pecado. Entonces, si nos esforzamos en vivir apartados del pecado, estamos glorificando a Dios. Porque la gente tristemente no se da cuenta, no entienden que todo lo que se hace en esta tierra hay que presentarlo a cuentas delante de nuestro Dios, versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, todos estos no creyentes que se burlan, todos aquellos creyentes que simplemente incluso injurian a Dios, aquellos no creyentes que se atreven a decir, Dios no existe, se levantan en blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos no se dan cuenta que allí está la perdición de sus vidas. Y al final, como dice el versículo 5, se darán cuenta, pero será muy tarde, cuando levanten su cabeza y estén en el juicio de Dios. Día grande y terrible será ese, dice la palabra de Dios. Y ese día no está preparado para nosotros los creyentes, ese día está preparado para los incrédulos. Y está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es el que está allí sentado? El mismo Dios Todopoderoso, Cristo Jesús. Él mismo juzgará a todos aquellos que le rechazaron y que no decidieron darle una vuelta a sus vidas. Y cada uno de nosotros podemos mirarlo. Cada uno de nosotros podemos pensar claramente cómo está nuestra vida, cómo estamos nosotros delante del Señor. Busquemos siempre estar bajo la soberanía grande del Dios Altísimo y Soberano. Bendito sea el Señor que nos enseña cada una de estas, su santa palabra, que nos enseña cada uno de todos estos pasajes que nos llevan a acercarnos más a Él. Miremos entonces el versículo 7. Mas el fin de estas cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. Si nosotros somos sobrios, si nosotros verdaderamente creemos en el Señor Jesucristo, estaríamos velando, estaríamos mirando, estaríamos verificando cómo es nuestra vida delante del Señor. Pensemos por un momento, si nosotros creemos, si nosotros entendemos que el fin se acerca. Cada vez más y más estamos cerquita del día final. Cada vez más y más estamos cerca del juicio. Y esto porque lo podremos decir con tanta seguridad, porque así lo expresan las Sagradas Escrituras. Así lo dice la Biblia. Y que en los últimos tiempos nos enseña la palabra de Dios, en los últimos tiempos todo esto habría de suceder. Sabemos que el mundo está bajo el maligno y sabemos que muchas personas, muchas familias, muchas naciones están siendo arrastradas a la oscuridad.
Y ante esas dificultades no podemos nosotros extrañarnos, siendo nosotros creyentes. Porque si avanzando en el texto, el versículo dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Recuerdan que yo les decía que los cristianos de aquel tiempo, cuando estaba el emperador Nerón gobernando sobre todo Roma, todo lo que conocemos como el Imperio Romano, estaba desacreditando a los cristianos, echándoles a ellos la culpa de algo que ellos no habían cometido. Pues si nosotros verdaderamente estamos viviendo en la presencia del Señor y tenemos pruebas, tenemos dificultades, dice la palabra del Señor, no se extrañen. No se extrañen como algo como alguna cosa extraña, realmente dice la palabra de Dios, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque quienes verdaderamente nos esforcemos en vivir a la manera de Dios, vamos a tener persecuciones de los no creyentes. Realmente son espíritus inmundos que habitan en personas no creyentes. Porque sabemos por Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de maldad. Pero nosotros debemos entender que si estamos para glorificar a nuestro Dios, Él nos va a sacar adelante aún en las dificultades en las que nos encontremos. Dice que nos gocemos, versículo 13, si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro les está diciendo, nos dice la palabra de Dios hoy a nosotros. Estos padecimientos, estas dificultades, por causa, y es muy importante, por causa de testificar el Evangelio de Jesucristo, son pocos a la gloria que los espera a ustedes en el reino de Dios. De hecho, Pablo también en una de sus cartas dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces, por eso dice, sino gozosos de ser partícipes. Pensemos si nosotros en el tiempo de Jesucristo nuestro Señor nos hubiese llamado a nosotros y estuviéramos caminando con Él, viendo sus milagros, escuchando directamente su palabra, escuchándolo hablar, enseñar a Él directamente. Y a causa de estar con Él, hubiéramos vivido las persecuciones que sufrieron los apóstoles, que sufrió nuestro Señor Jesucristo, estaríamos nosotros gozosos de estar con nuestro Señor Jesucristo, aunque en dificultades, aunque en momentos en muchos fríos, hambres, incluso enfermedades como las que sufrió Pablo. Se sentían gozosos porque sabían que ellos estaban con la verdad y estaban en la verdad que es Cristo Jesús. Entonces, si nosotros somos partícipes, a eso se refiere, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, no quiere decir que para nuestra salvación faltó algún sacrificio de Cristo Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados, no. Ser partícipes que nosotros como su iglesia, por causa de glorificarlo desde el buen testimonio, podemos sufrir. Y si eso viene de allí, si es por el buen testimonio que estamos sufriendo, alegrémonos, porque con eso participaremos de la gloria de Cristo. Cuando Él venga en su gloria, nosotros nos vamos a gozar con grande alegría, dice la palabra de Dios. Pero es importante lo que dice el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. Si esto es por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. ¿Dónde reposa el Espíritu de Dios? En los creyentes. ¿Y cómo se manifiesta que somos verdaderamente creyentes? Porque nos esforzamos ¿en qué? En glorificar a Dios. Nos esforzamos en exaltarlo, en que ese buen testimonio sirva para que otras personas, para que otras familias se acerquen a nuestro Señor. Para que otras personas digan, venga, yo quiero conocer
al Dios único y verdadero, al que usted honra, o al que su casa y su familia o su comunidad honran. Porque eso es lo que quiere nuestro Dios, que a través de nuestro testimonio, a través incluso de dificultades, de padecimientos, otras personas conozcan el Evangelio. A través de sufrimientos, muchos han conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por causa del buen testimonio, podemos glorificarlo a Él, a nuestro Señor. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Hay dos formas de sufrimiento o dos causas de sufrimiento en este mundo. Puede una persona sufrir el rigor de una cárcel porque es un homicida o porque es un ladrón o un malhechor. Puede ser perseguido por las autoridades, incluso por la sociedad, porque él ha hecho cosas malas y ha transgredido la ley humana. Entonces lo que está diciendo es, si alguno de vosotros padece como, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Es decir, ningún cristiano debe estar sufriendo porque hizo algo malo. No. Un cristiano debe sufrir, puede sufrir, pero por hacer lo bueno. Y por hacer lo bueno se levantan espíritus malos que utilizando personas no creyentes quieren desacreditarnos, pueden decir cosas mentirosas de nosotros, repito, pueden decir que la que enseñamos no viene de Dios, pueden hacer una gran cantidad de cosas, pero si estamos nosotros guiados por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios reposa en nosotros, avancemos gozosos, dice la palabra del Señor. No se avergüence, dice la palabra del Señor, sino que glorifiquemos a Dios por esto, porque aquel que no es cristiano no tiene el Espíritu de Dios. Ese, y quiero que lo veamos en el versículo anterior, el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de ellos, de parte de ellos es blasfemado, pero en vosotros es glorificado. El Espíritu Santo no está obrando y no va a obrar en una persona que no es creyente. Porque estos son los gentiles que están en contra de la palabra de Dios. Pero si el Espíritu de Dios verdaderamente está en nosotros, nosotros avanzamos siempre para glorificarlo. Por eso dice que no nos avergoncemos. Pero si alguno padece como cristiano, versículo 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque cuando vienen los vituperios, las persecuciones, porque vivimos distinto, porque nos esforzamos en vivir distinto, porque recordemos, seguimos siendo pecadores. Nos esforzamos en no pecar, pero aún cometemos muchos errores, aún nos equivocamos mucho y pecamos contra Dios. Pero la diferencia es que no practicamos el pecado y también lo hemos explicado. Y no practicar el pecado es a sabiendas de que robar es malo, yo planeo cómo robar a otra persona. Yo no practico el pecado, yo no estoy maquinando cómo dañar, cómo robar, cómo cometer un homicidio, cómo cometer adulterio. Pero pecamos por una mala palabra, una mala expresión. Cuando nos dejamos llevar de un momento de enojo y dañamos de palabras a otra persona, inmediatamente nos arrepentimos. Ahí se manifiesta que está el Espíritu de Dios, porque inmediatamente pedimos perdón, porque inmediatamente reconocemos que hemos sido groseros, porque inmediatamente reconocemos que nos hemos equivocado y que pedimos nos perdonen. Y por esto no nos podemos avergonzar, sino antes dar ese buen testimonio de que Cristo Jesús está en nuestras vidas, enseñando su palabra y viviendo para Él. Y esto es importante, como lo dice la palabra de Dios, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 17. Es tiempo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué significa? ¿Quién es la casa de Dios? ¿Quién es la morada del Espíritu Santo? Somos nosotros.
Y dice que el juicio empiece primero por nosotros. Lo que significa es que cada uno de nosotros miremos nuestra vida conforme a la palabra de Dios, cómo estamos viviendo. Dejando atrás, dice la palabra de Dios, todos aquellos vicios, dejando atrás todas aquellas concupiscencias, dejando atrás todo aquello que normalmente hacen los gentiles, los no creyentes, viviendo para Dios. Si no lo estamos haciendo, entonces nos estamos nosotros mismos delante del Señor o permitiendo que Dios haga en nosotros ese juicio de reflexión y nos dé la fuerza para abandonar el mal camino. Si esto sucede en nosotros y sentimos tristeza por ofender a Dios, pensemos qué irá a suceder con aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Porque podemos nosotros ser juzgados por las personas del mundo natural, pero el contexto anterior que acabamos de leer es que si somos vituperados, que seamos porque hacemos lo correcto cumpliendo los mandamientos de Dios o esforzándonos en cumplir los mandamientos de Dios, que nuestro esfuerzo está encaminado en obedecer a Dios. Si el mundo nos quiere juzgar y nos quiere decir que somos culpables de algo por hacer la voluntad de Dios, que lo digan. Es un juicio que bien lo recibimos. Y por parte de nosotros debemos de validar siempre si nosotros estamos llevando o no estamos llevando nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hay de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Ellos sí van a sufrir un juicio, pero ese juicio va a ser muy duro y va a ser un castigo eterno. Y por eso dice el versículo 18 y 19. 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, no es que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo para adquirir la salvación. Recordemos que la salvación es un regalo de Dios. Cuando dice acá, si el justo con dificultad se salva, es si para uno permanecer en la santidad que Dios quiere que vivamos, en la cual Dios quiere que estemos, se nos dificulta. Si nos cuesta mucho apartarnos de los hábitos y malas costumbres de la sociedad, ¿cuánto más el impío y el pecador? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice el texto. Es decir, ellos no tienen la oportunidad de salvación, porque ellos no están luchando por guardar la santidad. Ellos están luchando por hacer lo que sus caprichos y emociones les dictaminan para este siglo. Nosotros como creyentes, aunque estemos en medio de dificultades, tenemos que luchar para dar el testimonio que Dios espera de nosotros. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Eso lo veremos el día del juicio. Pero nosotros debemos de estar allí luchando para glorificar a nuestro Señor. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos en santidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que luchemos contra nuestros malos deseos. Dejemos todo eso atrás y demos una vuelta y encaminemos nuestra vida de acuerdo a su santa palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que enseñemos a otras personas a conocer el Evangelio de Dios, como dice el versículo 17. El Evangelio, enseñarles a obedecer el Evangelio de Dios. Enseñarles a las demás personas que hay una opción de salvación, una única opción de salvación que se llama Cristo Jesús. Y decir que creemos en Cristo Jesús es tener un estilo de vida diferente. No basta con simplemente pronunciarlo con nuestros labios. Entonces podemos ir concluyendo que el verdadero creyente, aunque esté en medio de dificultades, se alegra porque sabe que le espera una mejor vida en el día de Jesucristo. Y que aunque estén diciendo mentiras, engaños y los estén ultrajando o dañando en este mundo, siendo juzgados injustamente por esta sociedad, permanecemos fieles para el Señor, para la gloria y honra de su nombre. Que las personas que no creen en el Evangelio, para ellos está preparado un día
un día muy duro, un día terrible, que ellos tienen la oportunidad para arrepentirse antes de su partida de este mundo, pero que si la persona parte de este mundo sin tener a Jesucristo en su corazón, verdaderamente estará en el día del Señor para juicio y castigo. Sabemos que en estos tiempos, y ha sucedido cada vez más, y sucede cada vez más y más, que se busca desprestigiar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos los testigos hoy, desde el buen testimonio, desde nuestra manera de vivir, de que el Evangelio es verdadero. Y Cristo Jesús nos da la fuerza a través del Espíritu Santo para lograr el objetivo que Él tiene a través de cada uno de nosotros. ¿Cómo enfrentamos este mundo difícil? Teniendo siempre como modelo a Jesucristo nuestro Señor. Él es el que nos guía, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos acompaña en todo momento y en todo lugar. Así que si usted está sufriendo por causa de testificar el Evangelio, no se desanime. Adelante, continúe con todas sus fuerzas y su fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, que el día bueno llegará para usted. Y si usted en este momento que me escucha está en una doble vida, aún no es un verdadero creyente, pídale a Dios que le ayude a cambiar su vida, que Él le cambie su vida, para que usted sea una mejor persona creyente, para que usted sea un mejor creyente o una mejor creyente, para que verdaderamente su vida dé esa vuelta que Él espera y de aquí en adelante siga el camino del Señor. Y no tengamos miedo ni nos desanimemos ninguno de nosotros por lo que pueda decir la sociedad, por los juicios de valor que puedan elevar contra nosotros, porque verdaderamente el Señor, que todo lo ve y lo conoce, es el que nos ayuda y nos respalda. Así que recordemos el tema y el título del día de hoy, llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén y amén.